Con ustedes, Kirtop. Y estas son 100 cosas encontradas que hicieron que los científicos creyeran en extraterrestres. En el desierto del suroeste de Estados Unidos, hallaron extrañas piedras redondas parecidas a bayas, dispersas en la arena. Y al principio se pensó que eran fragmentos de roca erosionados, hasta que se descubrió que estructuras similares aparecen en las leyendas del pueblo Hopi sobre semillas celestiales. Y formaciones similares existen en Marte. La forma es perfectamente esférica o ligeramente alargada, la superficie es lisa, como si estuviera pulida. Los geólogos las llaman concreciones, que suelen formarse en capas comprimidas, pero aquí estaban dispersas, como si alguien las hubiera sacado de una bolsa. Lo curioso es la composición química. Adentro hay capas de hierro similares a los arándanos marcianos, esferas halladas en grupos idénticos en Marte. Opportunity halló una combinación similar de elementos. Los Hopi llaman a estas bayas huellas de los maestros de la estrella roja. Las teorías científicas apuntan a mineralización rara y viento prolongado. No está claro por qué las estructuras en varios países son iguales, ni por qué algunas bayas parecen quemadas por temperaturas que nunca hubo ahí. Para los arqueólogos, esto es un enigma, un artefacto o mineral, o una huella de eventos desconocidos. Pero el hecho es que tales formas se repiten tanto en la Tierra como en Marte, y a veces la naturaleza se repite a sí misma con demasiada precisión. Ahí, donde no hay tierra ni condiciones, solo espacio. Si algún lugar en la Tierra parece de otro planeta, es Atacama. Una franja de tierra atrapada entre los Andes y la cordillera costera no ha visto lluvia en 400 años. El aire es tan seco que el metal tarda más en oxidarse que una persona en envejecer. Justo esa falta de vida ha hecho del desierto el principal laboratorio espacial. En San Pedro de Atacama el aire huele a azufre. De día la arena llega a 40 grados y de noche la temperatura baja de 0. Silencio donde los pasos suenan a disparos. Todo aquí está hecho para mirar hacia arriba, a más de 4.000 metros donde el aire suena como vidrio. Están alineadas las gigantes antenas de ALMA y los telescopios megavatios y muy grandes. Captan luz que viajó miles de millones de años y la dividen en franjas, como un investigador que revela el pasado del universo. Al ver estas grandes antenas, parece que escuchan al universo como seres vivos, no como máquinas. Sus oídos de aluminio captan el aliento de las estrellas, susurros fríos, polvo intergaláctico y ecos lejanos. En Atacama, uno está entre dos mundos: la piedra y el cosmos. A veces, por la noche, los guías locales apagan los faros y el cielo se convierte en una cúpula negra salpicada de millones de agujas de luz. La gente guarda silencio y mira la neblina subir tras las montañas. Entonces se hace claro, si hay un lugar para escuchar el universo, es aquí, donde solo reina el cosmos. El Shiva Lingam en Sirsi, India, es un sitio de peregrinación único llamado Sahasralinga. Entre la belleza natural destacan imágenes de piedra de Shiva Lingam, especialmente durante Mahashivaratri. En este momento, el nivel del agua en el río baja, haciendo visibles las esculturas, y atrae a miles de peregrinos y turistas que desean ver y rendir homenaje a los sagrados lingams. El Shiva Lingam es un símbolo de Shiva, una de las principales deidades del hinduismo, que representa la fuente de la creación y la destrucción. Es curioso que el Shiva Lingam genere debates religiosos y científicos. Algunos defensores de la teoría de antiguos astronautas dicen que el Shiva Lingam podría ser un dispositivo tecnológico similar a un reactor nuclear moderno. Por la forma y propiedades del lingam, suponen que los antiguos usaron tecnologías avanzadas. Por otro lado, los científicos modernos pueden interpretar el Shiva Lingam como un símbolo de la energía atómica, la cual también tiene el potencial tanto para un gran beneficio como para la destrucción. Esta analogía resalta la naturaleza dual de Shiva, quien en la tradición hindú es tanto creador como destructor de ovnis. En Roswell, la conspiración oficial inició el 24 de junio de 1947. El piloto sobrevolaba las montañas Cascade en Washington buscando un avión militar estrellado. En cierto momento observó 9 objetos en forma de media luna volando en formación a más de 3 kilómetros de altura y a 1900 kilómetros por hora. En ese momento parecía irreal. Arnold Kenneth fue el primero en llamar platillos a los objetos voladores no identificados. Los medios de comunicación se enteraron de esto y crearon la frase platillo volador, que más tarde se convirtió en una parte integral del principal misterio moderno de la humanidad,
El 7 de julio de 1947, un ranchero de Roswell avisó al sheriff sobre restos extraños. Él había escuchado la historia sobre los platillos voladores y supuso que uno de ellos podría haberse estrellado durante la tormenta reciente. Al recibir los restos, el sheriff los entregó a la base aérea del ejército y pronto los militares llegaron al rancho, lo que dio inicio a una serie de acontecimientos sorprendentes. En el transcurso de un día, las autoridades cambiaron completamente su postura sobre el hallazgo, declarando que los periodistas cometieron un error y que lo sucedido no tenía ninguna relación con los ovnis. En 1978, el accidente ovni de Roswell volvió a ser popular. Un exmilitar admitió que las explicaciones eran una tapadera y las fotos montajes. Dijo que los restos reales fueron sustituidos para ocultar a los extraterrestres. Los que participaron en la búsqueda sabían con certeza que era una nave espacial extraterrestre, pero no pudieron contárselo a la gente. Unos científicos curiosos encontraron a varios militares retirados más, y todos confirmaron el hecho del accidente ovni. Algunos piensan que mintieron por dinero, pero nadie ha probado ni desmentido que el gobierno de Estados Unidos ocultó una nave extraterrestre accidentada. Creer en los ovnis es decisión personal. Algunos hechos sobre civilizaciones extraterrestres nos obligan a aceptar una nueva realidad. Un cazador de ovnis del Pentágono y exdirector de la Oficina de Investigación de Fenómenos Anómalos dio una entrevista que no se puede ignorar. John Kirk. Patrick dijo que su oficina no halló pruebas reales sobre un origen extraterrestre. También niega conspiraciones del gobierno para ocultar pruebas de extraterrestres. Al mismo tiempo, el veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, David Grush, dio una entrevista escandalosa, confirmando que participó en el encubrimiento de cuerpos de extraterrestres y vehículos aéreos no terrestres. Artefactos alienígenas en la Tierra. La historia guarda hallazgos que no encajan en ninguna cronología. En Turquía, en el complejo de templos Göbekli Tepe, hay columnas con grabados de animales y símbolos abstractos. Tienen unos 12.000 años de antigüedad. En esa época, la gente no conocía la agricultura ni la arquitectura, pero aquí hay un diseño de ingeniería y un símbolo aún no descifrado. ¿Quién construyó este complejo y por qué después lo enterraron, como si intentaran ocultarlo? En Sacsayhuamán, Sudamérica, los enormes bloques de piedra están tan unidos que no cabe una hoja entre ellos. Las piedras, de cientos de toneladas, están perfectamente alineadas y tienen caras poligonales. Y la tecnología moderna logra igualar esas uniones. Hace 500 años, los incas llamaban a su tecnología la de los dioses. En Baalbek, Líbano, está el megalito del sur, una piedra de más de 1000 toneladas. Nadie ha explicado cómo los antiguos movieron este bloque, pero fue trabajado e intentaron usarlo en la construcción. La única pregunta es, ¿de quiénes eran esas manos? A estos hallazgos se suman las espirales metálicas de los Urales, las plataformas megalíticas de Tiahuanaco y los agujeros perfectamente perforados en piedras de Egipto, que parecen hechos con maquinaria precisa. Algunas culturas tienen artefactos fuera de su época. Los científicos dicen que son tecnologías primitivas, coincidencias y la naturaleza, pero ¿por qué estas coincidencias se repiten en todo el mundo y en distintas épocas? La versión de que estos son rastros de extraterrestres es conveniente no porque sea sensacionalista, sino porque demasiadas cosas empiezan a encajar en un solo cuadro. Si son artefactos de alguien más, quizás su propósito era simple, demostrar que no somos los primeros y que todo lo construido hoy es solo un eco de lo que existió hace miles de años. La misteriosa isla flotante. El ojo en Argentina genera teorías y suposiciones, desde refugio de ovnis hasta hogar de antiguos espíritus. Sin embargo, los científicos dan una explicación más racional a su existencia, considerándola el resultado de procesos naturales de erosión y movimiento de masas de agua. Esta isla circular se encuentra en el delta del río Paraná. Su nombre se traduce como ojo, debido a su asombroso parecido con un ojo perfectamente redondo cuando se observa desde lo alto. La isla llamó la atención en 2016, cuando el director argentino Sergio Noispiller exploró la zona para un documental llamado Desde las Alturas. El ojo destaca por su forma y el agua cristalina que lo rodea, algo inusual en las aguas turbias del delta, pese a su aparente oscuridad. La isla mide 118 metros de diámetro y rota por las corrientes, que además pulen la orilla del lago y crean formas perfectas. Este proceso sigue y los científicos creen que explica la forma circular de la isla y el lago. El ojo fue visto por primera vez en imágenes satelitales hace unos 20 años y su origen sigue siendo un misterio.
Aún no se sabe cómo ni cuándo se separó de la Tierra. Los habitantes locales evitaban ese lugar pues creían que ahí vivía una deidad antigua. Se sugirieron teorías sobre ovnis o una base nazi, pero no hay pruebas que las respalden. Artefactos de Hongshan. La civilización Hongshan es una de las culturas más enigmáticas del antiguo Egipto, que existió hace unos 6 a 7 mil años. Dejó tras de sí extraños artefactos de jade que representan humanoides con cabezas en forma de gota y ojos enormes. Varias figurillas parecen criaturas en motos acuáticas o aparatos voladores. Estas imágenes no coinciden con nuestra idea de las culturas antiguas y nos hacen cuestionar a quién o qué representaban. Los artesanos de Kunshan atribuyen a esta cultura las cuevas únicas de Huangshan, halladas en 1999. Estas cuevas hechas por el hombre impresionan por su tamaño y complejidad. Dentro se pueden ver piscinas, puentes sobre ríos, escaleras y pasadizos. La cueva más grande tiene 12.600 metros cuadrados, pero el misterio son las huellas en las paredes. Se parecen a las máquinas modernas para excavar túneles, aunque se cree que esa tecnología no existía hace miles de años. Aún es un misterio dónde quedó la gran cantidad de roca extraída, ya que los científicos no han hallado rastros de su uso. Algunos investigadores creen que las cuevas y artefactos de jade evidencian contacto con una civilización más avanzada, quizá extraterrestre, como los ovnis de 1665. En abril de 1665, 6 pescadores fueron testigos de un misterioso fenómeno celestial, una batalla aérea sobre el mar Báltico cerca de Stralsund. Al anochecer apareció un disco gris oscuro en el cielo. La exposición OVNI de 1665 reconstruye cómo se presentó este evento en los medios de comunicación de la época y muestra que muchas de las estrategias de comunicación utilizadas para cubrir fenómenos celestiales inexplicables siguen siendo relevantes hoy en día. El evento central de esta exposición fue la batalla aérea del 8 de abril de 1665. Los pescadores vieron aves convertirse en barcos que peleaban en el cielo, con figuras fantasmales en las cubiertas. Un disco plano apareció sobre la iglesia de San Nicolás, y los pescadores huyeron asustados. Al día siguiente tenían escalofríos y dolor corporal. Los medios difundieron rápidamente la noticia y sugirieron diferentes versiones sobre su origen. En tiempos donde la religión era fundamental, la gente pensaba que el fenómeno era una señal de Dios. Nadie sabía que los pescadores vieron un reflejo atmosférico, una batalla naval tras el horizonte. El impacto del asteroide que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años dejó una gran huella en la península de Yucatán y se relaciona con el contacto con los dioses. Ese impacto formó el cráter de Chicxulub, aún un sitio geológico importante hoy. Aunque esta catástrofe ocurrió antes de la civilización maya, sus consecuencias geológicas y ecológicas pudieron influir en la formación de la región donde luego se desarrolló esta cultura. Hallazgos arqueológicos como ciudades y estructuras sepultadas bajo sedimentos pueden confirmar indirectamente la teoría de los cataclismos en Yucatán. No hay pruebas de que los mayas supieran del asteroide que destruyó a los dinosaurios o tuvieran información sobre ellos. No hay evidencia científica de que los mayas tuvieran contacto con dinosaurios. Los dinosaurios se extinguieron mucho antes de los humanos y de las civilizaciones mayas. Sin embargo, en la mitología y el arte de los mayas se pueden encontrar representaciones de criaturas que pueden interpretarse como animales legendarios o míticos, pero esto no es prueba de un contacto real con dinosaurios. A veces los investigadores hallan fósiles de dinosaurios en Mesoamérica, pero son de épocas previas a la historia humana. Estos hallazgos interesan a geólogos o paleontólogos, pero no confirman la teoría de contactos entre mayas y dinosaurios. El conocimiento de antiguos cataclismos probablemente se incorporó en la mitología y creencias mayas sobre fenómenos naturales y acciones divinas. Creían en ciclos temporales y catástrofes repetidas, reflejando su visión del pasado y predicción del futuro. El misterio de las piedras flotantes. La India siempre está llena de enigmas y en cualquier lugar se encuentra algo sorprendente. Muchos vienen aquí para buscar nuevas experiencias y descubrir posibilidades espirituales en sí mismos. Visitar este asombroso país es inolvidable. En India existen misteriosas piedras levitantes. En Shivapur, a 200 kilómetros de Bombay, cerca del templo, hay piedras que pesan más de 50 kilogramos. Según los locales, estas piedras pueden flotar. Para levantar la primera piedra, que es más pesada,
Se necesitan 11 hombres alrededor de ella y decir unas palabras. Luego la piedra levita y se sostiene con un dedo. La roca pequeña necesita 9 hombres para levantarla. También hay una tercera piedra que pesa más de 60 kilogramos y solo los monjes del templo pueden levantarla. El origen de estas piedras es un misterio. Unos creen que los dioses las enviaron, otros que se desprendieron de una roca cercana. Un cuidador del templo dice que las piedras a veces se parten y él las reemplaza por otras que saca de la roca, pero incluso las piedras nuevas conservan sus propiedades de levitación. Algunos científicos creen que los antiguos movían objetos con la mente, por ejemplo, al construir las pirámides de Egipto. Tal vez se perdió el conocimiento de la levitación, pero a veces reaparece en Shivapur. Es interesante que en el siglo pasado, Edward Liikanen, un inmigrante de Letonia, utilizó métodos similares para construir su castillo de coral en Florida, lo que solo confirma la existencia de tales conocimientos. Estos fenómenos respaldan la hipótesis de influencia extraterrestre en civilizaciones antiguas, sugiriendo que ciertas tecnologías pudieron ser transmitidas por seres de otros mundos. La fotografía más clara de un ovni fue tomada el 4 de septiembre de 1971 en las tierras altas del norte de Costa Rica. El fotógrafo Sergio Loaiza hacía una toma aérea del lago Cote para el Instituto Nacional de Geografía, usando una cámara cartográfica especial que tomaba fotos cada 13 segundos. Él hacía su trabajo sin imaginar que una toma sería única. Al regresar al laboratorio, Sergio revisó las fotos y notó en una de ellas un misterioso objeto metálico redondo que se encontraba en la parte derecha de la fotografía. Es notable que el objeto, que parecía un platillo volador, no fue encontrado ni en las tomas anteriores ni en las posteriores. El Instituto Nacional de Geografía intentó ocultarlo por un tiempo, prohibiendo a Sergio y sus colegas hablar del incidente. El objeto volador metálico de más de 18 metros estuvo en secreto, pero en 1979 una foto apareció en un periódico argentino y expertos la analizaron. Costa Rica declaró la foto como confirmación oficial de ovnis poco después. A pesar de años de estudio y debates entre los investigadores en este campo, nadie pudo decir qué era ese objeto. Los escépticos dijeron que el objeto a la derecha de la foto era escombro o una mancha surgida en el revelado. En 2021, un amigo de la familia pudo obtener el original de la fotografía para escanearla utilizando tecnologías modernas. Esto digitalizó la imagen, volviéndola más nítida. Así, los escépticos vieron el objeto en forma de platillo con mayor resolución. La imagen actualizada descartó teorías banales, pues no era una mancha ni un desconchón en el vidrio. Entonces, ¿qué era? Compartan sus suposiciones en los comentarios. OVNI en llamas sobre Canadá, año 2018, Quebec. Mientras paseaban y disfrutaban de su descanso, la familia notó un objeto extraño en el cielo y decidió grabarlo en video. El objeto giraba despacio, brillando con luces verdes y rojas. Los espectadores casuales quedaron asombrados al darse cuenta de que habían presenciado algo realmente extraño y fuera de lo común. Podría parecer una nave espacial quemando combustible al ganar altitud. Canadá es de los pocos países que registra datos oficiales sobre ovnis. Al publicar hallazgos y grabaciones sorprendentes, logran que los escépticos duden que la humanidad sea la única raza superior en el universo. El objeto del video no muestra propulsión visible y parece antigravitacional, permaneciendo suspendido. Sin alas ni gases de escape, no es un avión. Algunos escépticos dijeron que era una ilusión óptica, pero ese día el clima era bueno y el objeto se veía claramente tridimensional. Una suposición cercana a la verdad dice que el objeto era un globo aerostático con superficie reflectante. ¿Pero realmente es así? Quizá negamos lo obvio por miedo a admitir que los extraterrestres existen y ya están entre nosotros. Material lunar desconocido. Al traer muestras, China esperaba hallar regolito común del lado oculto, formado por impactos de meteoritos. Pero entre 5.000 fragmentos encontraron 7 muestras que sacaron a los científicos de su visión habitual. Había mucho olivino, mineral típico de meteoritos, pero no de rocas lunares. El análisis químico reveló que estos fragmentos no coinciden con ningún mineral lunar conocido. La comparación de isótopos de hierro, manganeso, níquel y silicio reveló que la sustancia es idéntica al CI condrita, el meteorito más raro y rico en agua del sistema solar. En la Tierra casi no se conservan porque son porosos, frágiles y blandos, y no sobreviven al entrar a la atmósfera.
En la Luna es diferente. Sin aire ni fricción, pasan rápido. Se fusionan y solidifican de inmediato, manteniendo su estructura. Estos 7 fragmentos son los primeros casos confirmados en la historia en los que se encontraron sí hay andritas en la Luna en su forma original. Y lo más importante, resultó que había muchos más de lo que se esperaba. Según las estimaciones, hasta 1/3 de todos los meteoritos que alguna vez han caído en... Ser de este tipo ya no es solo raro, es señal de un gran bombardeo cuando la Tierra y la Luna se formaban. Lo más interesante es que los 6 condritos probablemente llevaron agua y materia orgánica al sistema solar primitivo. Si hay tantos en la Luna, eso indica que parte de la historia se registró ahí, no en la Tierra, donde todo se destruye por tectónica y atmósfera, sino en la cara oculta del satélite, que por miles de millones de años ha sido un archivo. La ironía es que, mientras debatimos si la Luna es artificial, fue ella quien nos dio pruebas que no encajan en los modelos del origen del agua y quizá de la vida. Casco medieval en Marte. El 5 de agosto, el rover Perseverance captó una roca que parecía un casco antiguo semienterrado en la arena. La parte superior es puntiaguda, las líneas laterales se unen y la superficie tiene muchas esferas pequeñas. Los científicos nombraron John Flyer al hallazgo y dijeron que nunca habían visto esa textura en Marte. Estas diminutas esferas, llamadas esférulas, son formaciones minerales que aparecen por la intemperie, la sedimentación o bajo la acción del agua. Pero en Jonflaya hay tantas que toda la superficie parece estar cubierta de perlas. Esto no se explica solo por erosión. Durante millones de años, aguas subterráneas con minerales pudieron atravesar las rocas y dejar su huella. O por el contrario, una corriente de gases calientes pudo haber corroído la superficie, dejando burbujas quemadas. El rover marciano ya había detectado estructuras parecidas, pero nunca tantas en la Tierra. Esa formación es típica de zonas hidrotermales, donde el agua subterránea está en contacto con calor. Si esta analogía es correcta, entonces en el cráter G0 no solo existía humedad, sino una circulación parecida a la que sostiene la vida en los volcanes submarinos. Actualmente, Perseverance trabaja en el borde norte del cráter, ascendiendo por capas sedimentarias como un arqueólogo subiendo por los niveles de una ciudad antigua, y con cada metro que avanza, todo se vuelve más evidente. Este casco no es una forma aleatoria, sino otro recordatorio de que el planeta no siempre fue un desierto muerto. La Luna y sus misterios. Solemos verla como algo simple. El satélite nocturno, un hermoso disco en el cielo, pero cuanto más la estudiamos, más fuerte es la sensación de que aquí hay algo que no encaja. Para empezar, la Luna es demasiado grande para ser un satélite. Su diámetro es casi una cuarta parte del de la Tierra. Ni Júpiter, ni Saturno, ni Neptuno tienen nada parecido, es una anomalía. La órbita de la Luna es casi circular, algo inusual en cuerpos naturales, que suelen moverse en elipses, como si alguien hubiera ajustado su trayectoria. Sigamos. Los cráteres en la Luna son grandes, pero ninguno supera los 4 kilómetros de profundidad. Ni los impactos más fuertes atravesaron la corteza. ¿Por qué parece haber una armadura invisible debajo? En los 70 ingenieros soviéticos decían que la Luna parecía hueca. Un experimento de la NASA lo confirmó al dejar caer un módulo, haciendo que el satélite vibrara. No fue por 1 minuto ni 2, la Luna zumbó durante 2 horas como una campana. Así lo registraron en los informes. Pero una roca no se comporta así, así se comporta una estructura hueca. Solo vemos un lado de la Luna, a esto los científicos le llaman captura de marea. ¿Pero por qué sucedió solo aquí? ¿Por qué precisamente nuestro satélite quedó para siempre girado hacia nosotros con un solo lado? ¿Y por qué el lado oscuro es tan diferente? ¿Marcada y destruida como tras una antigua catástrofe? Durante años se han visto luces brillantes en la superficie, a veces por 1 minuto. La NASA lleva un catálogo, pero no hay respuesta. ¿Es gas, vulcanismo o maquinaria en funcionamiento? En 2019 se descubrió un objeto masivo bajo el cráter sur de la Luna que provoca distorsiones gravitacionales. Los científicos sugieren que podría ser un asteroide atascado en el núcleo, pero es raro que la Luna lo soporte sin dañarse, lo que revive la hipótesis de si la Luna es artificial. Según él, no es un satélite, sino un mecanismo antiguo con carcasa metálica y cavidades internas, quizás equipo. Es ciencia ficción, pero los hechos no encajan en lo natural. En una antigua pintura georgiana sobre la crucifixión de Jesucristo, destaca un misterioso objeto similar a un ovni, dibujado detrás de la cruz, que parece un botón gigante con una pata. Un personaje en la pintura lo señala con la mano, enfatizando intencionalmente según el artista. El origen y autor de la pintura son desconocidos,
aunque se cree que fue creada hace 1000 años, en el siglo XI. La iglesia que alberga esta pintura es del siglo V, aunque el edificio actual se construyó entre 1010 y 1029. Algunos piensan que este objeto representa ángeles guardianes, aunque esto contradice las representaciones tradicionales de ángeles con alas de esa época. Otros sugieren que el artista quizá representó intencionalmente algo que recuerda a platillos voladores como parte de una simbología más amplia. Quizá sea una alegoría o parte de un mito religioso no conservado en interpretaciones modernas. La pintura sigue causando interés y controversia, mostrando una visión única del arte religioso y símbolos misteriosos aún sin explicación. El disco de Sabu, uno de los artefactos más enigmáticos del antiguo Egipto, fue encontrado en la tumba de Sabu, descendiente del faraón Adjib. Con al menos 5000 años, su propósito real aún es un misterio. Parece un disco de piedra con 3 pétalos curvos, pero sus detalles invitan a reflexionar. En algunas zonas el grosor es solo de 1.5 milímetros, mostrando gran precisión de fabricación. Dado el nivel tecnológico de esa época, muchos se preguntan cómo fue posible. Los científicos plantean hipótesis de que el disco pudo haber sido parte de un ritual o un elemento decorativo, pero también existen otras teorías que van más allá de lo habitual. Algunos investigadores piensan que el disco de Sabu sería una copia de un artefacto dejado por una civilización avanzada que visitó la Tierra hace mucho tiempo. La forma del artefacto recuerda a dispositivos aerodinámicos modernos o mecanismos complejos. Los egipcios pudieron haber considerado este objeto como sagrado e intentaron reproducir algo que vieron, pero que no entendían. Algunos piensan que el disco de Sabu podría revelar contactos de antiguas civilizaciones con extraterrestres. Por ahora son solo conjeturas, pero el misticismo de este artefacto sigue fascinando e invitándonos a explorar los misterios del pasado. Steve Bassett, ufólogo, asegura que la Iglesia Católica esconde pruebas de vida extraterrestre y pide al Papa revelarlas. Según él, la Iglesia ya sabe desde hace mucho tiempo sobre los contactos con civilizaciones extraterrestres, pero lo oculta intencionadamente. Bassett presenta varias pruebas. En primer lugar, en pinturas medievales notó imágenes extrañas que, según él, indican la influencia de los ovnis. Liebres luchando contra caballeros o trompetistas usando sus cuerpos de manera inusual, según él, insinúan una intervención extraterrestre. En 2011, el astrónomo del Vaticano Guy Consolmagno bromeó que la Iglesia está lista para bautizar extraterrestres si se encuentran. Bassett lo interpretó como una señal de un programa secreto del Vaticano para prepararse para el contacto con extraterrestres. La tercera prueba del ufólogo es la declaración de David Grush, exoficial de inteligencia de Estados Unidos, quien dijo que en 1933 Italia halló un ovni y el Papa Pío XII lo entregó a Estados Unidos. Bassett pide al público exigir al Vaticano que muestre estos archivos. Un anillo negro sobre Disneylandia. Disneylandia es el último lugar donde esperarías ver algo inexplicable. Todo a tu alrededor parece controlado, predecible y divertido. Un día, sobre el parque, apareció un anillo negro perfecto y denso como cortado en el aire. En el video, cientos de personas miran hacia arriba. Unos creen que es humo, otros piensan que son efectos especiales. Cuelga en el cielo como si fuera un portal negro y delgado al vacío. La perfección del círculo es extraña. El humo nunca actúa así. Cualquier nube que se eleva por la pirotecnia se deshace en segundos, se estira y se rompe por las corrientes de viento. Pero aquí hay una geometría perfecta, como si la forma se mantuviera desde adentro. La segunda rareza es el silencio, ya que si hubiera sido una explosión, el sonido se habría oído en todo el lugar. Las cámaras captan silencio total. La gente grita y comenta, pero el objeto no emite sonido. La tercera es la duración. El anillo permanece en el aire demasiado tiempo para hacer humo. No cambia de grosor, no tiembla, no se mueve, y solo después de varios minutos se disuelve lentamente en el aire, como si alguien hubiera apagado la fuente. Los rumores sobre esta anomalía existen desde hace mucho tiempo. Anillos negros parecidos se han visto en campos de Inglaterra, lagos de Canadá y ciudades indias.
Su origen sigue sin explicación. Se cree que es un objeto, emisión de plasma o huella de tecnología desconocida, pero nadie sabe de cuál. Estos anillos aparecen en lugares con mucha gente como conciertos, festivales y parques. Parece que quien los crea quiere que el fenómeno sea visto o estudiar la reacción de la gente. El comentario oficial de Disneyland fue breve. Fue un efecto pirotécnico, pero en los videos no hay fuego, chispas, destellos ni trillones de sensores extraterrestres. Richard Van Durich habla en voz baja como quien sabe que lo graba. Ex ingeniero de la NASA y Lockheed Martin, durante décadas diseñó sistemas de propulsión y ahora afirma que la Tierra está llena de dispositivos invisibles de origen extraterrestre. Según él, han estado aquí desde hace mucho tiempo y hemos empezado a encontrarlos. Según él, no se trata de restos de naves, sino de una red de diminutos sensores, billones de estructuras microscópicas esparcidas por el planeta. Algunos de ellos, según él asegura, son capaces de cambiar de forma según el entorno. Un fragmento así, supuestamente, su equipo lo observó bajo el microscopio. Un pedazo de metal palpitaba, como si entendiera que lo estaban observando. Van Durich dice que estos objetos se desintegran en polvo al intentar estudiarlos, pero el análisis mostró algo que no debería estar ahí. La composición isotópica no coincide con ninguna conocida en la Tierra. Tras la publicación, le negaron acceso a los materiales, transfirieron el laboratorio a una entidad privada y apartaron al ingeniero. Él habla abiertamente. Cuentos y tecnologías son muy antiguas e inteligentes. Según él, la red es un sistema sensorial de vigilancia que registra la vida, no ataca. Es una telaraña de antenas invisible que envuelve el planeta. Se puede ser escéptico respecto a las palabras del ingeniero, pero con cada descubrimiento que recuerda una intervención artificial en la naturaleza de las cosas, la frontera entre lo increíble y lo completamente posible se vuelve más delgada. A veces parece que nos estudian con el mismo interés con que observamos otros mundos. En archivos del 19 y 20 hay notas extrañas. En túmulos de América del Norte hallaron esqueletos de casi 3 metros. Los arqueólogos informaban sobre mandíbulas y cráneos demasiado grandes para humanos, pero casi todos esos hallazgos desaparecían. Algunos culpan a las iglesias y otros a instituciones gubernamentales que eliminaban pruebas incómodas. Los mitos de diferentes pueblos repiten lo mismo. Los sumerios escribieron sobre los Anunnaki tan altos como torres. La Biblia mencionaba a los Nefilim, hijos de Dios y mujeres terrenales. Las tribus indígenas contaban historias sobre batallas con gigantes que vinieron del cielo y se alimentaban de carne humana. Los científicos explican las leyendas como fantasías y errores. ¿Por qué este motivo surge en pueblos no relacionados y siempre se asocia al cielo y a los dioses? Si los gigantes existieron, pudieron ser otra rama humana o híbridos con extraterrestres. La historia de nuestro planeta incluye no solo la evolución del Homo sapiens, sino también su convivencia con seres mucho más grandes y fuertes. El mensaje alienígena. La isla de Pascua en el sur del Océano Pacífico es famosa por sus enormes moai y las enigmáticas tablillas Rongo Rongo. Estas antiguas tablillas con jeroglíficos siguen siendo uno de los mayores enigmas arqueológicos. Los científicos piensan que el Rongo Rongo era la escritura de la civilización Rapa Nui en la isla hasta el siglo XVIII. El descubrimiento inició en 1864 cuando el misionero francés Eugène Airaud observó tablillas de madera con signos extraños. Eran de Toromiro, árbol de la isla, y estaban en casi todas las casas. Sin embargo, la mayoría de estos artefactos desapareció por guerras internas y destrucción. Se conservaron 25 tablillas cuyo estudio reveló un estilo de escritura único, similar a un bustrofedón invertido. Solo los incas habían registrado signos antes. Las tablillas muestran animales, plantas y figuras antropomorfas. Se cree que estos símbolos servían para registrar rituales y mitos. Llama la atención la similitud entre el Rongo Rongo y otras escrituras antiguas. Algunos signos recuerdan a los jeroglíficos de Egipto, la India y a los símbolos árabes del Valle del Indo. Se han comparado las escrituras de los indígenas Kuna de América Central y Sumatra, generando teorías sobre conexiones entre culturas antiguas por el océano. Los intentos de descifrar el Rongo Rongo siguen, pero aún no se comprende por completo. Una versión sugiere que relata rituales con sacrificios a los dioses. Otra hipótesis, más fantástica, sugiere un origen extraterrestre de estos signos, insinuando un contacto con civilizaciones alienígenas. De otra manera,
cómo en aquellos tiempos lejanos las personas que habitaban en diferentes continentes podían tener escrituras similares, mientras que nosotros, teniendo una enorme cantidad de conexiones entre nosotros a través de teléfonos, satélites e internet, hablamos diferentes idiomas. El misterio de Rongo Rongo sigue sin resolverse, pero su estudio continúa inspirando a científicos y entusiastas en todo el mundo. La amistad entre los habitantes del Antiguo Egipto y los extraterrestres, el tema de la conexión entre el Antiguo Egipto y los ovnis, es un tema de interés para muchos investigadores y entusiastas de los fenómenos paranormales. Varios hechos son solo suposiciones y algunos detalles carecen de explicación lógica. En ciertos templos y pirámides hay dibujos que evocan conceptos modernos de ovnis. El ejemplo más conocido es la imagen en las paredes del templo de Ramsés II en Abu Simbel. En una pared, los investigadores hallaron la imagen de un platillo volador con forma redonda y características aerodinámicas extrañas. Entre otras pruebas, se pueden mencionar numerosos registros en papiros dedicados a los ovnis. Una dice así: apareció en el cielo un círculo de fuego, sin cabeza, con un olor horrible, cuerpo enorme y sin voz. Da miedo, ¿verdad? Registros similares son de un cronista de hace 3500 años. Decía que el cielo se llenó de discos de fuego. Pero el faraón no tuvo miedo ni dejó que los soldados huyeran, y luego los objetos desaparecieron de inmediato. Escudos alados y discos de fuego aparecen frecuentemente en textos religiosos del Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto el hierro era raro y poco extraído, pero se mencionan tronos, cetros y vestimentas de hierro para el faraón. El dios del sol vestía atuendo metálico y se sentaba en un trono de hierro y fuego, lo cual suena extraño. Destaca el jeroglífico de Ábidos hallado en el templo funerario de Seti I, donde ufólogos vieron figuras de helicóptero, submarino, planeador y dirigible. Durante años se creyó que las fotos y hallazgos eran falsos, pero luego se confirmó su significado y surgieron teorías de que los antiguos egipcios pudieron prever el futuro. Algunos científicos pensaban que los extraterrestres viajan en el tiempo y les informaron sobre el siglo XX. Los escépticos rechazan estas ideas y creen que las imágenes provienen de dos inscripciones jeroglíficas superpuestas por el deterioro del yeso. También hay un dibujo sorprendente de un disco volador lanzando una bomba aérea, pero los críticos ofrecen una explicación lógica. Señales. A veces el futuro está en viejas placas fotográficas y archivos antiguos, no en nuevos telescopios. En Estados Unidos, recientemente digitalizaron placas del cielo de los años 50, tomadas antes de la era digital. En esas imágenes notaron destellos, puntos brillantes que aparecen en un cuadro y desaparecen en el siguiente. Los astrónomos llaman transitorios a estos objetos. Suelen ser defectos o raros destellos de rayos cósmicos. Pero aquí inició una cadena que ya no es coincidencia. Los científicos hallaron que tras una prueba nuclear, la probabilidad de esos destellos subía casi 45% en las siguientes 24 horas, es decir, el cielo reaccionaba literalmente y no con la luz de la explosión, que podría reflejarse después de un día, sino con la aparición de objetos desconocidos que quedaban registrados en las placas fotográficas, como impulsos rápidos de un solo cuadro, y después se pone aún más extraño. Los investigadores notaron que a mayor número de reportes en la prensa, más transitorios surgían. Parece que ojos humanos y cámaras antiguas captan el mismo fenómeno desde distintas perspectivas, como si algo respondiera a las pruebas nucleares. Los transitorios no eran destellos atmosféricos, sus espectros no coincidían con el plasma, la luz del aire calentado, ni eran defectos de las placas. Las coincidencias entre observatorios no se deben a la química ni a las emulsiones, y no eran satélites. En los años 50 simplemente no existía la cantidad necesaria, y las órbitas de los primeros aparatos se conocen con precisión de segundos. Los investigadores notaron que cada vez que alguien hacía explotar algo en la Tierra, el cielo reaccionaba. Nadie sabe qué apareció ese día sobre el polígono. Ahora, al ver un objeto cerca de la Tierra que responde a erupciones solares y cambia su trayectoria, esas imágenes ya no parecen solo piezas de museo. ADN que no coincide. Pensamos que la genética ya se estudió por completo, pero aún hay misterios en nuestro ADN sin respuesta. Los científicos las llaman inserciones inexplicables, fragmentos que no encajan en la evolución. No se parecen al ADN de primates, rastros virales ni mutaciones aleatorias. Parecen venir de otro lugar. Se cree que algunas de esas secuencias podrían haberse transmitido por antiguos contactos con virus
o incluso organismos extraterrestres. Suena fantástico, pero últimamente en las revistas científicas se discute abiertamente la idea de la panspermia. La vida pudo haber llegado a la Tierra a través de meteoritos o cometas. Si es así, parte de nuestro código genético podría ser ajeno. Algunos investigadores creen que el genoma humano tiene estructuras tan ordenadas que parecen una marca o marca de agua genética, más que una coincidencia. Por supuesto, la ciencia oficial no respalda tales afirmaciones, pero la sola idea de que pueda haber una huella ajena codificada en nosotros cambia por completo la percepción sobre el ser humano. Y entonces debemos hacernos la pregunta: ¿quiénes somos realmente? ¿El resultado de una evolución aleatoria o portadores de un mensaje dejado por alguien que vivió mucho antes que nosotros? En el Tíbet hallaron una extraña momia de 2 cabezas llamada el extraterrestre de 2 cabezas. Este artefacto sorprendió a científicos y místicos. La momia parece tener un origen que va más allá de lo terrenal, lo que genera muchas teorías, desde mutaciones hasta civilizaciones extraterrestres. Algunos investigadores creen que podría ser un artefacto ritual o una imagen de culto creada por antiguos pueblos para adorar fuerzas desconocidas. La estructura de la momia es inusual, incluso comparada con mutaciones biológicas conocidas. Las proporciones corporales y la forma de sus cabezas sugieren que podría ser una encarnación mítica o de otro mundo. Las leyendas tibetanas suelen hablar de seres celestiales que visitaban la Tierra. Es posible que este artefacto sea un intento de representar a Moby a aquellos que los antiguos consideraban dioses. Sin embargo, también existe una versión más terrenal. La momia podría ser el resultado de la momificación artificial de 2 cuerpos diferentes, unidos con fines rituales. La primera imagen clara de la Luna. A inicios del siglo XVII, la invención del telescopio inició grandes descubrimientos en astronomía. La Luna, antes vista como lisa, se mostró distinta a los científicos. En 1609, Galileo Galilei utilizó por primera vez un telescopio para estudiar la Luna y descubrió numerosos cráteres, montañas y valles en su superficie. Sus observaciones revolucionaron la percepción de los cuerpos celestes. A Galilei ilustró sus hallazgos en dibujos que mostraron por primera vez la topografía lunar. Estas imágenes se incluyeron en su obra El mensajero de las estrellas de 1610. Estos bocetos demostraron que la superficie lunar es más compleja de lo que creían los antiguos filósofos y tiene irregularidades similares a montañas terrestres. Galilei no fue el primero en usar un telescopio para observar la Luna. Thomas Harriot, astrónomo inglés, empezó a observar la Luna en 1609, pero sus dibujos eran menos detallados y poco conocidos. Fue Galilei quien tuvo una influencia clave en el desarrollo de la astronomía. El descubrimiento de la Luna como un objeto irregular y vivo inspiró a muchas generaciones de investigadores. Algunos ufólogos piensan que los dibujos de Galilei serían las primeras imágenes de anomalías lunares. Este interés continúa hasta hoy, generando muchas teorías sobre el posible origen extraterrestre de algunas características lunares. Las tumbas no son para personas. Los arqueólogos suelen interpretar todo según lo habitual. Si ven una caja de piedra, asumen que es un sarcófago, aunque en Egipto y Perú hay entierros que no corresponden a la escala humana. En Sácara hay cajas de granito de 60 a 70 toneladas, tienen precisión de joyero, pero son tan grandes que una persona se vería diminuta y varias estarían incómodas. ¿Por qué son tan grandes? En el otro extremo del mundo, en los Andes, se han encontrado pequeños sarcófagos de piedra, cuyas proporciones son tan pequeñas que un cuerpo adulto simplemente no cabe ahí. La versión oficial dice que son tumbas de niños o rituales, pero ¿por qué tienen la misma maestría que los mausoleos reales? Otro misterio es que muchos sarcófagos están vacíos, sin restos ni objetos funerarios, como si nunca hubieran sido usados como tumbas. Entonces dicen que no son mausoleos, pues sino cápsulas, contenedores usados para almacenar o transportar a los no humanos. Eran muy grandes, pequeños o distintos. Quizá aquí esté la razón de por qué tantos mitos mencionan dioses venidos del cielo. Auto en un templo antiguo. El templo Sigara Madhu o Pura Dalem Yagaraga se encuentra en el norte de Bali, a 11 kilómetros al este de Singaraja. El templo está en la aldea de Yagaraga, famosa por un suicidio ritual masivo en 1849 durante la colonización holandesa. Originalmente, el templo fue construido en el siglo XII durante el reinado del rey Raj Sri Aji Yagaraga, pero más tarde fue destruido durante la invasión holandesa. La restauración del templo inició en 1865
y su aspecto actual se mantiene desde entonces. El complejo del templo tiene dos templos, Pura Dhalem para Shiva y Pura Pratsapad para Durga, reflejando su vínculo como esposos en el hinduismo. Las paredes del templo están decoradas con tallados que representan hojas, flores, nagas, criaturas parecidas a serpientes y figuras humanas. Pura Dhalem Sigaramadu se asocia con rituales de muerte y destrucción al estar dedicado a Shiva. En el patio central están las puertas talladas Paduraksa, decoradas con la cabeza de Oma, y pabellones para preparar ofrendas y realizar rituales. Este templo es único porque en sus paredes hay escenas del mundo occidental, como un avión cayendo al mar, un barco atacado por un monstruo marino y un auto antiguo. Estas imágenes surgieron porque Singaraja fue el principal puerto de Bali en los siglos XIX y XX, facilitando el contacto con Europa. Ejemplos de Japón. El gobierno japonés negó durante mucho tiempo la existencia de ovnis, citando la falta de pruebas confiables y preocupaciones sobre una posible histeria pública. El gobierno también quería controlar la información para evitar filtraciones de datos. Pilotos japoneses han reportado avistamientos de ovnis varias veces. Uno de los casos más conocidos ocurrió en 1986, cuando la tripulación de un avión de carga japonés sobre Alaska observó 3 objetos no identificados que los acompañaron durante 50 minutos. Este incidente atrajo la atención de ufólogos y del público en general. En 2020, el gobierno japonés cambió notablemente su postura sobre los ovnis. El ministro de Defensa, Taro Kono, anunció que el gobierno tomará más en serio los reportes de ovnis y dará instrucciones a pilotos y militares ante encuentros con objetos no identificados. La decisión se tomó ante más avistamientos y presión social. El ministro de Defensa comenzó a crear procedimientos estándar para recolectar y analizar datos de estos incidentes y fortalecer la cooperación internacional. El análisis de datos sobre ovnis de los militares japoneses reveló que ciertas observaciones no pueden explicarse por fenómenos comunes o aeronaves conocidas. Hasta ahora no hay pruebas convincentes de tecnologías extraterrestres. El 24 de octubre, el radiotelescopio Mercat en Sudáfrica captó la primera señal, que antes no se había detectado en las frecuencias de 1665 y 1667 megahercios y apareció como una caída. Una débil absorción ocurre cuando una onda de radio pasa por una nube de gas frío. Esto suele verse en cometas comunes, pero aquí era más extraño. La señal surgió y desapareció rápidamente como una linterna que se enciende y apaga en un segundo. Los científicos lo atribuyeron a la onda de radio actuando en la envoltura. El objeto es más antiguo que el Sol. Su superficie debió quemarse casi por completo en miles de millones de años y las emisiones de gas deberían ser muy débiles. Pero 3I Atlas mostró actividad justo al pasar por un punto específico, como si respondiera a algo externo. La señal es débil y fragmentada, no parece transmisión ni código. En la observación de objetos interestelares, nunca se había visto algo similar. Si un cometa guarda silencio y solo responde una vez, justo al pasar una onda de choque de una llamarada solar, surge la idea de que puede cambiar su estado y no solo evaporarse bajo los rayos de una estrella. Científicos comentan con cautela sobre la inusual actividad del gas. Cada vez más personas notan que 3I Atlas no solo vuela, también responde a las ondas petrificadas. Curiosity lleva 12 años explorando el cráter Gale, que mide más de 150 kilómetros de diámetro. Sus cámaras ya se han acostumbrado al polvo, las piedras y el horizonte interminable. Pero recientemente en las imágenes aparecieron estructuras extrañas. Filas de pequeñas crestas que se extienden en una dirección, como si fueran olas congeladas. Científicos debatieron si eran huellas de viento, lluvia o tectónica, pero al comparar datos con modelos terrestres de sedimentación, se resolvieron las dudas. Estos patrones acanalados los dejó el agua, olas que se movían en la superficie de un lago tranquilo. Para su formación no se necesita un océano. Basta con una profundidad de 1 o 2 metros y un viento moderado. La atmósfera de Marte pudo haber sido así entonces. El agua agitaba la arena, luego se evaporó, pero la huella quedó por miles de millones de años. Este hallazgo puede parecer insignificante, apenas unos cuantos metros cuadrados de relieve, pero cambia muchas cosas. Antes se creía que antiguos cuerpos de agua en Marte
estaban bajo hielo como en la Antártida. Ahora sabemos que en Marte hubo al menos un lugar con agua superficial donde las olas reflejaban la luz solar. Curiosity sigue ascendiendo hacia la cima del Monte Sharp y cada nueva capa de sedimentos revela otra página de esta crónica planetaria. La capa con ondas. Esta podría ser la última página del tiempo cuando Marte aún vivía. Extranjeros en la Tierra. Al hablar de vida extraterrestre, miramos al cielo esperando señales de Marte, Venus, lunas de Júpiter o galaxias lejanas. Existe una versión más inquietante. Debemos buscar bajo nuestros pies a cientos de kilómetros de profundidad. Bajo la corteza terrestre hay áreas nunca vistas por el ser humano. Solo se conocen por datos sismológicos y magnéticos indirectos. Los científicos registran extraños aumentos de calor que no se explican por el movimiento del magma. En algunos lugares se detectan fuentes de radiación inexplicables que no deberían estar ahí. Y además, existen los mitos. Antiguas leyendas mencionaban riquezas subterráneas y criaturas que habitaban en las profundidades de la Tierra, saliendo ocasionalmente a la superficie. En el siglo XX resurgió la hipótesis de la Tierra hueca, las expediciones secretas del Tercer Reich a la Antártida y relatos de accesos a mundos subterráneos en ambos polos. La ciencia lo considera fantasía enfermiza, pero ¿por qué aún hay anomalías geofísicas sin explicación? Los ufólogos modernos afirman que algunos ovnis no vienen del espacio, sino que emergen de los océanos, del subsuelo, de grietas y fallas. Quizás su base real no esté en estrellas lejanas, sino en la Tierra. Y si es así, surge un pensamiento inquietante. Buscamos vecinos entre las estrellas, pero los verdaderos vecinos han vivido todo este tiempo debajo de nosotros. Quizá ellos decidan cuánto nos permiten saber del universo. El camino estelar indonesio. En 1992, el geólogo Castillo hizo un descubrimiento que hasta hoy sigue causando conmoción. En Kapanga, Indonesia, él investigaba la cueva de Satán y halló una piedra inusual. En la fractura había símbolos enigmáticos que parecían un mapa estelar. Los signos en la piedra se parecen mucho a las imágenes de las placas que la NASA envió al espacio con las sondas Pioneer 10 y Pioneer 11 en los 70. En la piedra se ven un hombre y una mujer tomados de la mano, el sol, estrellas y líneas que parecen rutas. Los geólogos afirman que la talla de la piedra tiene cientos de miles de años, lo que pone en duda su origen terrestre, ya que se supone que en esa época las personas no podían poseer tales conocimientos. Los teóricos de la conspiración creen que extraterrestres recibieron el mensaje de la Pioneer, pero fallaron en el tiempo y llegaron a la Tierra miles de años antes. Tal vez quedaron atrapados aquí y dejaron esta piedra como huella. Otra versión sostiene que la piedra pudo ser hecha por una civilización avanzada que existió en Indonesia antes de nuestra era. El mapa muestra un sistema estelar con una estrella y 7 planetas casi idéntico al sistema solar. Actualmente se reconocen 8 planetas, aunque antes Neptuno fue visto como asteroide. Los autores de la misteriosa piedra siguen siendo un enigma por su conocimiento astronómico, sorprendiendo a la ciencia actual. El artefacto de Wolfsegg. En 1885, un trabajador llamado Rael Beck descubrió un misterioso artefacto de 60 millones de años de antigüedad, conocido como el hierro de Wolfsegg. Lo halló en un bloque de lignito en una fundición de Austria. Este objeto metálico incrustado sorprendió al trabajador y sus colegas. El hallazgo fue entregado al museo local. En 1886, el profesor Adolf Gurt sugirió que el artefacto era de origen espacial. Sin embargo, investigaciones posteriores demostraron que el artefacto no contiene níquel, cromo ni cobalto, lo que descarta un origen meteórico. En 1973, un análisis realizado por el Dr. Hubert Madlener mostró que el artefacto fue fabricado mediante el método de fundición a la cera perdida, lo que sugiere que fue creado artificialmente. El artefacto mide casi 67 x 47 milímetros, pesa 785 gramos y está hecho de acero sólido. Sus bordes afilados y rectos indican un origen mecanizado. Expertos creen que era parte de una herramienta mayor. Este hallazgo originó la teoría de una civilización avanzada en la Tierra hace millones de años. Y aunque muchos pensaban que había desaparecido, el artefacto todavía se conserva en el Museo Heimathaus en Becklebrück, pero ya no se exhibe al público. Peligros y muertes misteriosas. Las personas que cuentan sus encuentros con ovnis se enfrentan a varios peligros. Una de las principales amenazas es que los testigos suelen ser ridiculizados y no tomados en serio, lo que afecta su vida personal
y profesional. También hay riesgos mayores como presión psicológica, amenazas y peligro físico, sobre todo si sus testimonios incluyen programas gubernamentales secretos o instalaciones militares. Hay varios casos de muertes misteriosas de investigadores de ovnis. Por ejemplo, James McDonald, científico y ufólogo, presuntamente se suicidó en 1971 tras recibir amenazas y vivir sucesos extraños. Morris Jessup, autor de El caso de los ovnis, murió en 1959 en circunstancias sospechosas, lo que generó dudas sobre intervención externa. Hay programas para proteger a testigos e investigadores de ovnis. Algunas organizaciones brindan apoyo legal y asesoría en seguridad. Hay varias teorías sobre la relación entre las muertes de investigadores de ovnis y su labor. Algunos dicen que gobiernos u organizaciones secretas eliminan a quienes tienen conocimientos peligrosos o revelan información secreta. Algunos piensan que estas muertes podrían deberse a la presión psicológica y el estrés por estudiar y divulgar estos datos. Una computadora de 2500 años, Mar Egeo, abril de 1900. A 100 metros de la costa de la isla, buzos hallaron un antiguo naufragio a 45 metros de profundidades. Por 2 años, investigadores y arqueólogos estudiaron los restos, hallando parte de una caja metálica del siglo II a.C. incrustada en corales. Este dispositivo es la primera computadora mecánica descubierta por la humanidad. El mecanismo es 1500 años más antiguo que otros artefactos similares y tiene decenas de engranajes que lo controlan. La computadora analógica pudo usarse para predecir eventos astronómicos. La antigua Grecia dominaba la mecánica y creaba dispositivos, lo que transforma nuestra visión histórica. El barco zarpó de la isla de Rodas, considerada entonces un refugio de alta tecnología. Los poetas de la antigua Grecia mencionaron repetidamente en sus obras estatuas vivientes, capaces de quedarse inmóviles o empezar a moverse, como si les hubieran dado vida. Es muy posible que no fuera solo un recurso literario, sino los primeros prototipos de robots creados por el hombre. Los griegos afirmaban que recibieron conocimientos de los dioses que descendieron del cielo hacia ellos. Así podrían explicar el contacto con extraterrestres que compartieron su tecnología con la humanidad. El mayor misterio del mundo. Cerca de las costas de la isla japonesa de Yonaguni se han descubierto ruinas submarinas de una antigua ciudad, cuya antigüedad se estima en 10.000 años. Este complejo, similar a una pirámide, castillo, templos, arco y estadio, está unido por caminos. En 2007, el biólogo marino Masaki Kimura describió la estructura como una pirámide escalonada monolítica de 25 metros. Él creía que las estructuras fueron hechas por el pueblo Yomon, habitantes de estas islas hace 14.000 años. Sin embargo, el profesor Roberto Schoch de la Universidad de Boston opinó que el monumento de Yonaguni es una formación geológica natural. Han pasado 37 años desde el primer descubrimiento de la Atlántida japonesa en 1986, pero su origen sigue envuelto en misterio. Kimura propuso que esto pertenecía al continente Mu, perdido por una catástrofe. También halló una imagen de piedra y una esfinge submarina. El sismólogo Toro Ouchi de la Universidad de Kobe respaldó la hipótesis de Kimura y descartó un origen natural de las estructuras. No obstante, el profesor Schoch sostiene que la estructura no es artificial y sus características son producto de procesos naturales. Las profundidades de Yonaguni siguen ocultando el misterio de estas estructuras, que aún son tema de debate e investigación científica. La teoría del segundo sol afirma que nuestro sol tiene un gemelo oscuro llamado Némesis, en honor a la diosa de la venganza. Nunca hemos visto directamente esta estrella hipotética, pero los astrónomos observaron que las extinciones masivas en la Tierra suceden con una regularidad inquietante. Cada 26 millones de años, siguiendo las fechas, parece que una fuerza invisible envía periódicamente una lluvia mortal de cometas y asteroides a la Tierra. Una teoría dice que Némesis causó la extinción de los dinosaurios. Su órbita va más allá del sistema solar y regresa, desestabilizando miles de millones de cuerpos en la nube de Oort. La mayoría se pierde en el vacío, pero algunos vienen hacia nosotros. Cada vez que esto ocurre, la Tierra sufre una catástrofe planetaria. Esto es solo una hipótesis, pero si Némesis existe, nunca tuvimos un solo sol, y la humanidad vivió en un sistema de estrellas dobles sin saberlo. Y entonces la pregunta suena mucho más dura. Si tenemos un segundo sol, ¿acaso es él el verdadero dueño de nuestro destino?
Cuerpos extraterrestres. Las ideas sobre cómo lucen los extraterrestres varían. Algunos piensan que son parecidos a los humanos, pero con piel diferente o rasgos que recuerdan a reptiles o plantas. Estas imágenes aparecen en la literatura y el cine. En películas como Guardianes de la Galaxia, los extraterrestres son humanoides peludos o tipo árbol. Mapache Cohete y Groot, cubierto de corteza, representaron esta idea. Otros investigadores y escritores creen que basar las ideas sobre la vida extraterrestre en la evolución terrestre no tiene sentido. Stanisław Lem, escritor polaco, creó otro ejemplo en su novela Solaris. Su inteligencia extraterrestre es un océano que interactúa con humanos mediante recuerdos, permitiéndoles corregir el pasado. Fue una respuesta filosófica al antropocentrismo. En la representación de los extraterrestres también existen versiones más siniestras. Algunos creen que las formas de vida alienígena pueden ser parásitos que utilizan el cuerpo humano como su hábitat. Una imagen similar fue representada en la película Venom, donde un simbionte extraterrestre utilizaba a una persona como huésped. Recientemente, el ufólogo mexicano Jair Muazán mostró restos que, según él, son de antiguos extraterrestres. Estas criaturas humanoides tienen 3 dedos, no tienen dientes y muestran rasgos físicos inusuales. El análisis de rayos X reveló metales raros como cadmio y osmio en sus cuerpos, usados actualmente en sistemas satelitales. Una momia tenía una formación similar a un huevo, lo que intrigó a los aficionados a los misterios, aunque los científicos siguen escépticos. Anteriormente, en 2014, resultaron ser restos de niños antiguos, no de extraterrestres. Se requiere investigación seria para confirmar o refutar estas afirmaciones. Mientras tanto, el hallazgo sigue en debate entre ufólogos y científicos. El astronauta del Gobi en 1834 en el desierto de Gobi en Mongolia. El explorador y cartógrafo inglés Charles Edwin halló una misteriosa cueva en la roca. Dentro de la cueva había un esqueleto de tamaño inusualmente grande, de casi 5 metros de largo, con un cráneo proporcionalmente grande y costillas curvadas. Junto al esqueleto había objetos metálicos muy deformados por la corrosión. Pero un objeto llamó la atención de los científicos: una losa de piedra con un mapa del cielo estrellado y unas indicaciones que no correspondían a los sistemas estelares conocidos. Según Edwin, la losa es más que un artefacto, es una herramienta de navegación o parte de un antiguo dispositivo astronómico. Es interesante que las investigaciones revelaron que la losa tiene elementos terrestres raros no característicos de la zona donde hallaron la cueva. Esto generó especulaciones sobre el posible origen extraterrestre de la losa y del ser hallado junto a ella. El análisis de la losa de piedra mostró que sus marcas cartográficas pudieron usarse para navegación espacial, sugiriendo que el ser era piloto o explorador de un sistema estelar lejano. Científicos sugirieron que la muerte del ser pudo deberse al accidente de su nave, cuyos restos estarían esparcidos y enterrados en el desierto. Por siglos, este hallazgo fue poco conocido por disputas políticas y científicas sobre su origen y significado. Aún genera controversia entre científicos y aventureros que buscan descubrir secretos de civilizaciones antiguas. El códice que vio el futuro. En el Museo de Dresde se encuentra un rollo maya del siglo XII que durante mucho tiempo fue considerado simplemente un conjunto de símbolos incomprensibles. Los científicos descubrieron que era un algoritmo antiguo muy preciso para predecir eclipses solares. Los mayas tomaban un ciclo de 4 a 5 meses lunares y marcaban en él 38 lunas nuevas donde el sol podía desaparecer. La genialidad era reiniciar el calendario cada 223 y 358 meses para evitar errores acumulados. La tabla se mantuvo precisa siglos. Astrofísicos modernos verificaron el modelo comparando el códice con 145 eclipses mayas y coincidía. Este método aún puede usarse hoy siguiendo sus cálculos. Para los mayas, el eclipse era señal de los dioses. Los cálculos son solo matemáticas, hechos sin instrumentos, solo con observación y memoria. Y ahora se vuelve evidente que el códice de Dresde no es una reliquia antigua, sino una prueba de que el ser humano es capaz de comprender los ritmos del universo, incluso sin tecnología. Hemos revivido a criaturas antiguas. En el norte de Alaska, donde el permafrost conserva el olor de la tierra antigua, un grupo de investigadores de la Universidad de Colorado perforó un túnel en el hielo para obtener muestras de 40.000 años de antigüedad, y lo que encontraron parece una escena de una película de ciencia ficción que de repente se volvió un documental. En las muestras, los microorganismos despertaron tras meses.
no revivieron de inmediato. Al principio, los científicos pensaron que las colonias simplemente estaban inertes, pero después de un tiempo empezaron a reproducirse. Al microscopio se veían hilos y grumos formando una comunidad estable. Los microbios parecían esperar una señal para respirar de nuevo. Las formas de vida antiguas liberaban dióxido de carbono y metano, procesos invisibles que pueden cambiar el clima. Gases acumulados por millones de años bajo el hielo emergen, liberando también lo que estuvo dormido en las capas congeladas por milenios. En 2022 en Siberia, revivieron un virus de casi 50.000 años seguridad. El hecho demostró que los patógenos antiguos siguen presentes esperando el calentamiento. Ahora hay casos similares en Canadá, Groenlandia y Alaska. Aunque los científicos aseguran que no hay amenaza, ver bacterias antiguas moverse en tubos de ensayo preocupa. Intervenimos cada vez más en el archivo del planeta sin comprender lo que extraemos. ¿Y si algún día el hielo responde no con frío, sino con algo vivo que recuerda la Tierra antes del ser humano? El experto en ovnis encontró un portal. El experto Carnelli de la organización OVNI and Paranormal Research Ireland afirma que en la parte central de Irlanda, entre Athlone y Slane, podría haber un portal por el que los ovnis llegan a la Tierra. Según él, estas observaciones se han vuelto más frecuentes en los últimos meses, y su objetivo podría estar relacionado con el estudio de la fuerza militar de los humanos. Esta declaración surgió tras informes de objetos no identificados cerca de bases militares y sitios nucleares. Nelly señala que las autoridades de Estados Unidos no han identificado el origen de estos objetos, lo que alimenta teorías sobre su posible origen extraterrestre. El experto destacó Irlanda, donde se han reportado muchos avistamientos de ovnis. Nelly piensa que la zona entre Athlone y Slane podría ser un portal por donde naves extraterrestres viajan entre el espacio y la Tierra. Dijo que estos fenómenos suceden simultáneamente en todo el mundo, señalando un aumento global de actividad. Escriban en los comentarios si creen que vale la pena confiar en este tipo de expertos y si creen en la existencia de vida extraterrestre. La estatuilla de 4 ojos. Esta misteriosa estatuilla, conocida como la de 4 ojos, fue encontrada en el territorio de la actual Serbia. El artefacto tiene más de 7.000 años, siendo uno de los hallazgos más antiguos de la cultura balcánica preescritura. La estatuilla muestra un humanoide con 4 ojos o rasgos similares a una máscara. Se cree que estos ojos podrían ser parte de una máscara o tocado. La estatuilla quizá no represente a un ser real, sino a una criatura mítica o divina adorada en esa sociedad. Algunos suponen que podría ser un traje espacial, sugiriendo contacto extraterrestre, aunque esto sigue siendo fantasía. Se sabe poco sobre el propósito de la estatuilla. Es posible que se usara en rituales o que fuera un símbolo de un protector o un guardián. Este artefacto deja más preguntas que respuestas y sigue generando debates entre arqueólogos y aficionados a los misterios. Los de 4 ojos son artefactos raros que muestran el pasado y estimulan la imaginación. Las casas de dragón y la montaña Ogi. Las casas de dragón en la isla de Eubea, en Grecia, son enigmáticas construcciones megalíticas que impresionan por su tamaño y precisión. Estas antiguas estructuras fueron construidas con grandes bloques de piedras sin mortero y datan del siglo VIII a.C. Las leyendas relacionan las casas de dragón con los dioses, en particular con Zeus, y las describen como lugares de rituales sagrados y morada de antiguos dragones que protegían estos territorios. El monte Ogi, hogar de casas de dragón, es considerado un sitio de contacto con los dioses por su lejanía y majestuosidad. En la mitología griega, las montañas eran vistas como hogares y lugares de aparición de los dioses. Esta montaña, alzándose sobre el paisaje, era vista como un sitio sagrado de encuentros y rituales divinos. Los arqueólogos se enfrentan a muchas dificultades al estudiar estas estructuras megalíticas. El gran enigma es cómo los antiguos transportaron y colocaron enormes bloques de piedra en las cimas de montañas. Los detalles logísticos y técnicos de su construcción aún no son claros, sobre todo por la falta de herramientas modernas. No hay datos precisos sobre la época ni los propósitos de estas estructuras, lo que dificulta su estudio e interpretación. Según leyendas, Zeus usaba estos sitios para reunirse con humanos y dioses. Los dragones en leyendas simbolizaban poder y protección de sitios sagrados. Una teoría dice que las casas de dragón pudieron ser puntos de contacto con extraterrestres. Quienes apoyan esta hipótesis
dicen que la arquitectura y geometría de estas construcciones evidencian posible influencia extraterrestre. Ellos piensan que los antiguos griegos veían encuentros con extraterrestres como contactos con dioses, reflejándolo en mitos y leyendas. Un ecosistema extraterrestre en la remota meseta de Puna de Atacama, en el desierto de Atacama, ubicada a más de 3.650 metros de altura, en la frontera entre Argentina y Chile. Arqueólogos hallaron un ecosistema único con lagunas cristalinas y llanuras salinas alrededor. En esta región rara vez llueve y el sol crea condiciones extremas. En abril del año pasado, el geólogo Brian Janek y la microbióloga María Farías, al estudiar imágenes satelitales, descubrieron estas lagunas y fueron allí. Aunque el viaje fue difícil, los investigadores hallaron 12 lagunas que suman 10 hectáreas rodeadas de montañas estériles. Bajo el agua había colinas verdes y comunidades microbianas que formaban grandes fósiles. Estas formaciones recuerdan a los estromatolitos de la era arcaica de la Tierra, cuando casi no había oxígeno en la atmósfera. Janek piensa que esta laguna es uno de los mejores ejemplos de los primeros signos de vida en la Tierra. En las lagunas de Atacama, las formaciones son principalmente de yeso, mineral común en estromatolitos fósiles. Janek dijo que la laguna recuerda a la Tierra antigua. En este territorio se extraerá litio, por lo que probablemente el ecosistema único sea destruido. ¿El misterio de Atacama? Arkaim, que a menudo es llamado el Stonehenge ruso, es uno de los sitios arqueológicos más enigmáticos de Rusia. En las estepas de los Urales del Sur, este complejo megalítico destaca por su tamaño y precisión, similar a Stonehenge en el Reino Unido, por sus funciones astronómicas y su latitud geográfica. Arkaim es una fortaleza circular con 2 anillos concéntricos de muros y pasillos que conectan las viviendas. Teniendo en cuenta los conocimientos astronómicos de los antiguos, las investigaciones han demostrado que los edificios en Arkaim fueron construidos de tal manera que permitían observar 18 eventos astronómicos, incluyendo los solsticios y los equinoccios. Esto demuestra el gran conocimiento astronómico de los pueblos de la región en la Edad de Bronce. Arkaim no solo atrae a los arqueólogos, sino que también es objeto de interés para los investigadores de fenómenos anómalos. En la zona del complejo se registran anomalías magnéticas inusuales que a veces afectan el funcionamiento de los dispositivos electrónicos. Estas anomalías, así como una serie de otros fenómenos inexplicables, generan diversas teorías, incluyendo suposiciones de que Arkaim pudo haber sido utilizado o incluso creado por civilizaciones extraterrestres. La arquitectura y el sistema de agua muestran la organización social y habilidad ingenieril de sus constructores, haciendo de Arkaim un monumento clave de la Edad de Bronce en Eurasia. La destrucción sobrenatural de Mohenjo-Daro. En 1922, un oficial del Servicio Arqueológico de la India, junto con un monje budista, se dirigió a la zona que resultó ser un monumento religioso. En Sindh, Pakistán, se halló una ciudad de la Edad de Bronce con calles, muelle, drenaje y baños, en vez de solo montículos de barro y piedras. La ciudad formaba parte de la civilización Harappa, que alcanzó su apogeo hace 5.000 años, y dejó de existir alrededor del año 1900 antes de nuestra era. El Montículo de los Muertos es el legado de una de las civilizaciones más antiguas. Los habitantes de Mohenjo-Daro no eran inferiores a los de Egipto y la antigua Mesopotamia. En su época, esta región estaba habitada por unas 35.000 personas, pero los arqueólogos solo han logrado encontrar 43 esqueletos que se han conservado hasta nuestros días. La desaparición de la ciudad fue un misterio, pero en 1977 un investigador británico halló pruebas de que la causa fue una fuerte explosión. Las piedras fundidas y esqueletos calcinados sugieren que los habitantes de Mohenjo-Daro murieron al instante. En 2014, un doctor en mineralogía hizo análisis que evidencian vínculos entre la civilización árabe y extraterrestres. Esto refleja el alto desarrollo de los habitantes locales y que se quemaron a varios miles de grados. Aquí no hay volcanes ni tecnologías para alcanzar esas temperaturas. Marte fue vendido en una subasta en Sotheby's en Londres. Llevaron a la sala una roca de 24.5 kilogramos. No es solo una piedra, es un fragmento de Marte, el NWA 16788, el mayor meteorito marciano hallado en la Tierra. Se vendió en $5.3 millones y, como siempre, no se reveló el comprador. Este hallazgo inició en 2023. En el Sahara, Níger,
unos buscadores hallaron en la arena un bloque marrón rojizo con corteza fundida. Así se forma la superficie al entrar a la atmósfera. La roca espacial se quema y derrite por fuera, pero sigue fría por dentro. Ese tono es marciano, la química de su superficie coincide completamente con las muestras que alguna vez trajeron a la Tierra las sondas Viking. Cuando cortaron el meteorito, encontraron cristales de olivino en su interior, una inclusión porfídica y diminutas burbujas de gas idénticas, diminutas, iguales a las que se registraron en la atmósfera de Marte. Su antigüedad es de cientos de millones de años. Este fragmento se desprendió del planeta por el impacto de un asteroide y llegó a la Tierra tras vagar por el espacio. Ahora es de un coleccionista privado. Quizá lo exhiban en un museo o lo guarden en una caja fuerte. Es difícil de creer, pero es un hecho para alguien. Ahora, en la repisa hay un fragmento de otro planeta. Es una prueba directa de que Marte ya nos enviaba mensajes mucho antes de que nosotros aprendiéramos a enviarle los nuestros. Estos meteoritos no son simples piedras, son mensajeros que viajaron millones de kilómetros y muestran que la conexión Tierra-Marte comenzó con impactos de cuerpos celestes, no con cohetes. Descubrimientos increíbles bajo las aguas del Nilo. Los arqueólogos hicieron un hallazgo sorprendente bajo las aguas del Nilo en la zona de Asuán, una colección de artefactos del antiguo Egipto y pinturas rupestres relacionadas con la época en que la ciudad experimentó una gran inundación. Las reliquias encontradas datan de la época de faraones como Amenhotep III Tutmosis IV y Psamético II. Hace 4.500 años, Asuán fue un importante centro comercial y militar donde se intercambiaban oro, madera y especias, y se extraía granito para templos, obeliscos y pirámides. Tras construir la presa de Asuán, gran parte de la ciudad quedó sumergida. La misión arqueológica franco-egipcia halló relieves rupestres únicos con imágenes de faraones, jeroglíficos y otros elementos escultóricos. El trabajo usó tecnologías modernas como escaneo submarino, fotogrametría y modelado 3D. Estos métodos ayudaron a documentar y crear copias digitales de los artefactos hallados. Destaca la imagen de Amenhotep III, quien gobernó Egipto 40 años y dejó un gran legado. Su tumba estaba en la necrópolis de Tebas, al oeste del Nilo, frente a Luxor. Muchos monumentos de su época fueron dañados por inundaciones, pero el nuevo hallazgo da esperanza de restaurar estas reliquias históricas de la isla. La cartografía tiene muchos misterios. Mapas marinos de los siglos XVII y XVII-I muestran islas hoy inexistentes. Muchos marineros aseguraban ver y visitar islas, describiendo su flora y fauna, pero tras unos años esas islas desaparecían. Satélites modernos confirman que en esos lugares solo hay océano. El caso más famoso es la Isla del Mar, que apareció en mapas casi 200 años. En 2002, investigadores australianos revisaron el lugar y no hallaron tierra, arrecife ni rastro alguno, solo 1,5 kilómetros de profundidad. Entonces, ¿cómo explicar los registros de capitanes? ¿Fue una alucinación colectiva o un error simultáneo? Hay muchos casos así. Las islas Brabant, Frederick, Esmeralda, que existieron durante siglos y de repente desaparecieron. Los científicos lo atribuyen todo a errores de medición, pero los navegantes dejaban informes detallados con dibujos y descripciones de la flora y fauna. O la navegación mundial estuvo equivocada siglos, o enfrentamos un fenómeno sin explicación. Algunas teorías dicen que no eran islas, sino objetos que emergían y se sumergían, quizá formaciones volcánicas u otra cosa. Ufólogos creen que pudieron ser bases o naves de gigantes camufladas como tierra. Los bajorrelieves de Nuku-Hiva, en la isla de Nuku-Hiva, que forma parte del archipiélago de las Islas Marquesas en la Polinesia Francesa, sorprenden a los arqueólogos. Misteriosas estatuas, bajorrelieves y esculturas muestran criaturas extrañas similares a alienígenas grises. Cuerpos humanos, cabezas de reptil, ojos grandes y bocas muy bajas. Se desconoce quién hizo estas estatuas y por qué. Los nativos actuales ignoran su origen y creen que representan al dios Onu. Europeos descubrieron la isla en el siglo XVI, habitada por recolectores famosos por el canibalismo. Se desconoce la relación entre los actuales habitantes y los creadores de las estatuas. Los arqueólogos creen que estas esculturas tienen mínimo 150.000 años. Algunos piensan que son sacerdotes con máscaras rituales, pero estas parecen demasiado extrañas para ser solo de una cultura terrestre. Quienes creen en la teoría de la conspiración aseguran que en Giva vivió una colonia de extraterrestres. Dicen que las estatuas muestran híbridos humano-extraterrestres y prueban antiguos experimentos.
Nuevo video sobre Roswell. Tras casi 80 años del hallazgo de restos extraños en un rancho de Nuevo México, la historia ha revivido. En el Archivo Nacional de Estados Unidos surgió un video de 22 minutos sin comentarios ni anotaciones titulado simplemente El incidente de Roswell. Las imágenes muestran un campo gris con fragmentos metálicos y un cráter de impacto grabado en película antigua. Los usuarios notaron que el paisaje coincidía inquietantemente con las descripciones de 1947. Alguien distinguió una silueta borrosa similar a un cuerpo. Los expertos minimizaron el interés. El archivo es solo un almacén. El video probablemente trate sobre los documentos del programa Mogul cuando Estados Unidos lanzaba globos para rastrear pruebas nucleares soviéticas. La versión oficial dice que era un globo meteorológico, pero sus restos fueron recogidos por un platillo volador. Para los fanáticos de los ovnis, este video es un gran acontecimiento, ya que el Archivo Nacional no es un foro anónimo donde se suban falsificaciones. Nadie explica por qué el video apareció hasta ahora. Y quizá ahí está la esencia de la historia de Roswell. Aunque el misterio se explicó hace tiempo, cada nuevo hallazgo revive la sensación de que, bajo el polvo del pasado, aún hay un metal ajeno a la Tierra. Si esto es cierto, la historia de la Tierra es más compleja de lo que creemos, pues las huellas de los ovnis están en el cielo y bajo tierra. Es una buena noticia, seguiremos investigando. Gracias por vernos, hasta luego a todos.